Vicente Guerrero 2329. Colonia Martínez Romero. País Chihuahua. Noticias. Una estación de radio. Y una obra de zapatas y leyendas. Debería descubrir más allá del visible. Buenas noches. Buenas noches. Me oigo. Buenas noches y bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se adentra en el universo del misterio. Soy Inana Lira, acompañando esta noche a Edge Enki de Montecristo, con otro tema, otro viernesito, un tema un poquito interesante y algo de historia, mucha historia. Un poquito complicado para mí, la verdad, pero pues es un personaje que todos, creo que todos conocemos. Todos tenemos una idea de lo que viene siendo el vampiro de Transilvania, ese típico personaje, pero pues vamos a ver de dónde sale este mito. Así es, pues buenas noches y gracias por estarnos escuchando. Sí, hoy vamos a hablar de Vlad Tepes. Vlad Tepes, Drácula, de donde salió el mito todo esto del vampirismo. Vamos a hablar de Tepes exactamente ahorita, ¿verdad? Pues mucho antes de que el Drácula, pues literario, ¿verdad? Este creado por Bram Stoker, ¿verdad? Desencadenara toda esta obsesión, ¿verdad? Con lo que son los vampiros, pues había un príncipe con un lujoso bigote, ¿verdad? Que se labró, pues, una temible reputación, repeliendo sucesivas oleadas de invasores otomanos. Se llamaba Vlad III Dracúlea, ¿sí? Y después se le conoció como Tepes, ¿sí? Este nombre él lo había agarrado de su padre, quien era miembro de la Orden del Dragón, ¿sí? Su padre era Vlad II. Él pertenecía a la Orden del Dragón, que era una orden de caballería monárquica, así que de la que estaba conformada solo por príncipes y aristócratas, fundada en 1408 para defender pues la Santa Cruz y luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica, que eran los otomanos, los turcos, ¿sí? Algo hasta ahí. Sobre la captura de los hijos de Vlad II. Sí, era Vlad III, era otro que era antes Mircea II y Radu, que era el hermano de Vlad, ¿verdad? Vlad III. Pues el nombre de Draculea pues, lo adopta por su papá, porque el papá era Vlad y era Dracul porque pertenecía a la Orden del Dragón. Entonces él tomó este nombre, Vlad Dracul, que quería decir en este idioma antiguo, porque hay una confusión, ¿verdad? Era la Orden del Dragón, entonces él era Vlad el Dragón. Cuando nace Vlad III, lo llama Vlad también, pero ahora le ponen Dracúlea. Hijo de, que es el término Ea, ¿sí? Ea. Que sí. medio es Enki, ¿verdad? Que es el hijo de Anu. Y sí, entonces Dracul y Draculea viene por hijo de Dracul. Hijo del dragón, exactamente. Okay. ¿Sí? Que después en el rumano moderno, pues Dracul significa otra cosa, que significa demonio o diablo. Saludotes para Mike Belmont. Un saludote, dice, saludos amigos, ahora sí llegué puntual. Gracias Mike por estarnos escuchando, un saludote. Y pues aquí espero que te guste el tema, Vlad Tepes. ¿Sí? Y en la transmisión de Radio Mexicana, Adriana Arroyo, saludos, un saludote para Adriana Arroyo que nos acompaña semanita. Dice, mi guerrero favorito, también de los míos, créeme que
Me llegaron a apodar Drácula incluso por eso. Estaba tan obsesionado con este personaje. Elmer Rosales, saludos, Fort Worth presente, saludotes para Elmer Rosales hasta Fort Worth. Gracias por estarnos viendo aquí a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Ahí estamos en Facebook también, si gustan vernos. En Radio Mexicana, Nuestras Noticias y Anocheciendo en Tap. Y continuamos, ¿verdad? ¿Con qué quieres continuar? Bueno, ¿cómo vamos, ah? ¿Cómo vamos? Pues, como decíamos, fue más bien el apodo, ¿verdad? Porque por el que se le conoció después de Vlad Tepes, que es el empalador. Este nombre pues ya provocaba miedo, ¿verdad? Como... Ahí te va, cuando fue capturado por los turcos, el emperador turco no mató a los niños. Él, Él era Murad II, Ajá, padre de Mehmed II, que después sería sultán. ajá. Entonces, por lo que hizo fue más bien otorgarles educación Sí, y enseñarles a luchar. Y aquí es cuando él adopta esta fascinación por este método de tortura que es el empalamiento. sí. De hecho, no fue capturado. Lo que pasaba es que como había dos, estaba Hungría y luego en medio estaba este reino que era Valaquia, Moldavia y Transilvania. Y luego del otro lado estaban los turcos, los otomanos, el ejército otomano, que lo que querían era conquistar esta tierra que estaba en medio para ir avanzando y conquistando más territorios. Entonces, Murad, como tenía a Vlad II ahí, lo manda a llamar y le dice que pues que se va a quedar con los hijos, ¿verdad? Pues prácticamente los capturó. Sí, pero no los tenía prisioneros, No. ¿verdad? Como muchos creen. Como... Les dio educación, que la mayoría de la educación que tuvo Vlad III fue por los otomanos. ¿Ah? Pues gracias a los turcos. Sí, que se quedaron él, Vlad III y Radu. Radu se quedaron. Y esto era no como rehenes, ¿verdad? Simplemente él los retuvo para asegurarse de la lealtad de Vlad II hacia él, porque en este tiempo era así como que los de Valaquia se iban con los húngaros y luego cuando ya no les convenía porque había guerras o algo así, se iban con los otomanos y era como que traiciones entre estos, sí. Así, ¿verdad? Entonces, pues para asegurar que le fuera leal, se quedó con los hijos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasaba también con los gitanos? Más adelante. Sí. Más adelante tengo un comentario. Entonces aquí es cuando él adopta la fascinación por este método de tortura, este método de ejecución, Sí. y sobre todo por el nivel pues, de sufrimiento que le provocaba a las víctimas. Así es, el empalamiento, pues, es una estaca de madera, ¿verdad? Enorme, que era clavada, pues, cuidadosamente, ¿verdad? Por el recto, ¿sí? De la víctima. Pasaba a través y el empalamiento perfecto era que saliera por la boca, ¿sí? A tal modo de que quedaran así. No siempre salía bien. A veces salía por el pecho, por un hombro, ¿sí? La estaca. Entonces, el chiste de esto era parar las estacas y dejarlos ahí. Era un método muy cruel, ¿verdad? Que tardaban, se decía que llegaban a durar hasta 48 horas para morir, porque pues... No era una muerte instantánea. No, porque el hecho de introducir la estaca por esta parte, pues no daña órganos, lo que hace es que se separa, ¿sí? Entonces prolonga el sufrimiento. Pues yo creo que sí los daña, porque si era introducido por el recto, pues entonces sí estaría dañando intestinos. Tendría que introducirlo por alguna otra parte del cuerpo para no dañar directamente un órgano. Sí, era un método, pues, que no era ni Vlad no lo inventó, ¿verdad? Sí, no, él lo aprendió. Él lo aprendió con los otomanos y este método de tortura ya se usaba desde antes, se nombra incluso en el Código Hammurabi de los mesopotámicos. Sí, Sumeria, como siempre. Tiene que salir, sí. Así es. ¿Sí? Pues eso de ensartar a los enemigos derrotados, ¿verdad? Como decíamos, pues no era inusual, no lo inventó él, ¿verdad?
él pues nace en 1431, ¿verdad? Él, como decíamos, pues creció en un mundo en el que todo era muy violento, ¿verdad? Una zona de Europa pues que se peleaban por este territorio porque pues, lo que querían los turcos era avanzar, incluso los turcos querían llegar hasta Roma, conquistar Roma, ¿verdad? Él entre 11 y 12 años es cuando va al Imperio Otomano, que está ahí, con el hermano Radu, ¿verdad? En 1447, ¿sí? Su padre es asesinado, ¿sí? Justamente por orden de John Hunyadi, ¿sí? Que era el gobernante de Transilvania, ¿sí? ¿Sí? Quien, pues ese mismo año, ¿verdad? Que es cuando los mata de una forma muy fea, ¿verdad? Incluso Vlad III se sintió traicionado por su padre cuando lo dejó allá, ¿verdad? Porque incluso Vlad II se atrevió a traicionar a Murad II estando sus hijos allá. Pero Murad II dijo, yo no los voy a asesinar. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de esta zona. Entonces, su papá es el que está como voivoda, que eran los representantes, ¿verdad? Los gobernantes de estas. Y él dice, no los voy a matar. ¿Por qué? Porque ellos como hijos legítimos de Vlad II son sucesores al trono en esta región. Entonces a mí me conviene educarlos para usarlos después. Ok. Por eso no. Para tenerlo de aliados. Así es, sí. Y nos vamos a ir al primer cortecito. Sí. Nos vamos al primer corte. Ahí regresamos en Enigma 1300. Este tema está interesante, ¿eh? Vamos aquí. Rebrujado, muy rebrujado, sí. Yo el tema de la historia sí estoy. Con esto de las guerras y que el ejército tal, pues se me hace muy rebrujado. ¿Sabes? Sí. Sí, de hecho. Sí, le batallé. De hecho, hay muchísimas historias, ¿verdad? Que contar sobre Vlad, ¿verdad? Muchísimas. Entonces, pues ahorita alcanzamos por ahí. Sí hay. No, tiene un sabor rico. No, hay como un poquito. Ahorita vemos de qué. Vemos de qué es. Sé que tiene piña. Sí. A ver, díganos qué sabían por ahí, qué sabían de Vlad, porque muchísimas cosas bien interesantes. Es un personaje que me gusta desde hace muchísimo. Ay, no, qué cruel. Yo me lo imagino. Es que no me imagino el dolor así. Ay, no, cállate los hijos. Qué feo. Para seguir platicando de mis extraños en Enigma 1300. Pues, regresamos amigos a Enigma 1300. Sí, continuamos. Nos quedamos en... Cuando mataron al papá, a Vlad II. Ok. Vámonos pues con lo que sigue. Vamos a... Cuando es asesinado su padre, pues, ¿cómo es asesinado su padre y su hermano? Mira, sí. ¿Verdad? ¿Sí lo leíste? No. No, pues, ahí le va. Vlad II es asesinado por estos boyardos, ¿ah? A golpes. A golpes, sí. Exactamente. Y Mircea no. Le quemaron los ojos y fue enterrado vivo. Lo asfixiaron. Así es. Pues Drácula, él regresa, ¿verdad? Es liberado por Murad. E incluso él cuando está ahí digámoslo, rehén, ¿verdad?
él se cría con Mehmed II, el hijo de Murat. Mehmed II, pues es el conquistador, le decían. Él incluso, él logró conquistar esta ciudad tan impresionante, ¿verdad? Que, No sé cuál es Valaquia. no, 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 no. Vamos a buscar. Okay. Entonces fue una traición. Lo Sí. que... Y él ascendió a príncipe, ¿no? Así Cuando es. pasó eso. Cuando pasa eso, de hecho, él tenía 17 años cuando está en su cuando logra el primer principado, ¿verdad? Constantinopla, es el que conquistó Murat II. Sí. Me habías dicho lo del trabalengua, si me acordaba. ¿Sí? Sí. DJ Son Gohan, un saludote para DJ Son Gohan. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno. Bueno, pues él asciende a príncipe. Sí. Y ahí ya se está años de su gobierno y es cuando pues empieza ahora sí que a sembrar el terror, ¿no? De todas estas clases de castigos en forma de tortura. Por eso la gente le tenía miedo. Sí, de hecho, sí, él incluso por los otomanos era considerado, o sea, le tenían miedo, ¿verdad? Sí. Por esta forma tan sanguinaria de luchar, ¿verdad? De batalla, que fue, esto se sella pues en 1462, cuando ya su fama estaba así de que era el Que estaba peor. loco. Así es. Que Intentaron para en esta época pues sí está muy extremo, ¿no? Porque pues ahora sí que todos los ejércitos hacían eso, ¿no? Torturaban a los prisioneros. Sí. Y él también, pero entonces tenía un nivel que hasta todos los ejércitos le tenían miedo. Sí, por más que nada por esto. Y él lo contaba con muchos hombres, ¿verdad? Pues no, pero pues sí tenía mucho, ahora sí que mucha pelea, ¿no? Sí. Porque pues a pesar de que los otros ejércitos fueran numerosos, ellos siempre terminaban ganando porque, pues ahora sí que estilo los espartanos, ¿no? Por ahí estilo de eso. Exactamente, y pues hay una historia bien interesante, ¿verdad? Que sucede con Murat II, ¿verdad? Cuando intenta en esta desesperación de dar un golpe, ¿verdad? A Valaquia intentando entrar por Targoviste, ¿sí? Y se queda ahí con su ejército parados porque se encuentra en el famoso bosque de Vlad, el bosque de los muertos, sí. que fueron, ese número nunca se me va a olvidar, la primera vez que lo leí. ¿Cuántos fueron? Fueron 20,448 personas empaladas, entre hombres, mujeres, soldados, niños. Incluso se dice que en esta llegó incluso a empalar gente de su propio pueblo. ¿Sí? O sea, y los acomodaba en formas geométricas. O sea, real era un bosque. Sí, eran las estacas paradas así con la gente Con clavada. La gente clavada. Ajá. Y cuando Murat llegó, porque Murat también era estos que iban al frente de la batalla, y es lo primero que ven, y se quedan así. Dice, las narraciones de ese tiempo dicen que incluso soldados se bajaron de los caballos, lloraron e incluso vomitaron ante el espectáculo que estaban viendo. ¿Sí? Pues, decían que era muchísimo. Ay, no, qué horror. ¿Sí? ¿Te imaginas el olor? Sí, hay una anécdota sobre eso también. Sí. Sobre uno de los soldados porque Vlad le gustaba sentarse incluso a comer cerca del bosque. Incluso cuando estaba comiendo alaba y le decía, bájenme ese y tráiganmelo y clas. Despartícenmelo aquí frente a mí. Incluso se llegó a decir que no bebía sangre, que mojaba su pan en la sangre de los enemigos. Comía sangre. Sí.
Entonces de ahí salió también ese rollo de que los vampiros chupaban sangre. Que incluso si nos vamos a Drácula, el vampiro, ¿verdad? De Bram Stoker, no es el primer vampiro en la historia, y hay otro que es Carmila, por ahí lo pueden buscar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la historia que les decía esta Del soldado. Del soldado, que hubo un soldado que le reclamó, ¿verdad? Y le decía que el olor era muy horrible de los empalados. Dicen que Ya sé cuál. Vlad lo volteó a ver con una ira en sus ojos así, Ajá. y que él mismo lo agarró del hombro y él mismo lo empaló. Ajá. Y lo clavó y lo puso parado y le dijo, a ver, ¿desde ahí se huele mejor? Ay, no. O sea, este era un que no le importaba, ¿verdad? ¿A quién le quitaba la vida ni nada? Es que te quedas pensando mucho, ¿verdad? Sí. A Vlad también le gustaba mucho infiltrarse, ¿verdad? En los campamentos de los enemigos, incluso usar trajes del ejército otro para introducirse y lograr hacer las bajas. Él usaba mucho estas técnicas que muchos no se esperaban, ¿verdad? Ante él. Y ahí ahorita en lo que es Rumania, él es considerado un héroe, ¿verdad? Un héroe nacional. Incluso llegó a usar armas biológicas, ¿verdad? Dicen que liberaba presos con enfermedades y los mandaba igual vestidos con... ¿Es en serio eso? Eso sí no lo sabía. Los No. mandaba para Ajá. que enfermaran a los soldados de los otros ejércitos. Que no hay muchas crónicas que den este dato y dicen que a lo mejor no tuvo mucho efecto, ¿verdad? Ajá. Pero pues ahora sí que él empezó con ese rollo, ¿no? Pero sí, exactamente. Entonces de allá viene. Ajá. Sí. Otro, vamos a checar a ver si hay más comentarios. Dice Jesus Sadak, saludos, mi ánimo, un saludote para Jesus Sadak, de los seguidores así desde que empezamos y vamos a ver la transmisión No, acá no hay comentarios. en Radio Mexicana. En Radio Mexicana. Vamos a checar. Todavía no, ¿verdad? Actualizar. Dice, sí, DJ Son Gohan, saludotes, buenas noches, saludos cordiales y bendiciones. Adrián Arroyo, mi segundo guerrero favorito es Ertugrul, que es turco, otomano. Dice, ese método lo usaban los templarios en contra de los turcos. Sí, en ese tiempo pues los castigos eran bien tremendos, bien extremos, exactamente. Hay una historicita también, ¿verdad? De unos embajadores que llegaron a... Cuando vengó a su papá de los, ¿cómo se llaman los que lo traicionaron? Boyardos. De los boyardos. Cuando vengó a su papá de los boyardos, los invitó a un banquete. Ajá. Los invitó a un banquete y ellos pues no pueden rechazar la invitación. ¿Y por qué no podían rechazar? Ahí les van. Porque eran invitaciones que eran, en ese tiempo el no asistir a una gala de estas podía ser incluso castigado con la muerte, ¿verdad? Exactamente, entonces era un tipo muy inteligente, tenía mucha destreza mental hablar, ¿verdad? O sea, era como ponerse pues ahora sí que entre la espada y la pared de que no puedo faltar, pero qué miedo ir porque conocían a esta persona, conocían el nivel de crueldad que tenía esta persona y tenían pues ahora sí que miedo y con justa razón. Asisten al banquete, se la pasan muy bien, tienen música, beben, los saludan, incluso él es cortés, es amable, es educado. Y llega un momento de la noche en el que se va a dar el brindis final y él les dice que si saben que todos y cada uno de ellos están aquí porque fueron partícipes del asesinato de su padre. Entonces procede a cerrar las puertas
y se lleva a las personas, a un número de personas, no sé exactamente quiénes fueron, los líderes de familia, y fueron empalados en la parte de atrás de su palacio. Sí es. Entonces fue un plan para vengar a su padre, muy bien planeado, muy bien ejecutado y sinceramente, o sea, Y no acabó ahí, sientes ese... No acabó ahí. A ver, ¿de qué acabó? Empaló a unos, Ujú. ¿sí? Y se llevó a los demás. Les dijo, ustedes van a tener que irse caminando desde aquí Ok, sí. hasta era, lo viste, ¿verdad? Ujú. Sí, que era donde estaba una torre. Y les dijo, no se pueden quitar nada de sus ropas y se van a ir caminando. Porque mencionar que como era como un estilo gala, ellos andaban en sus mejores ropas. ¿Sí? Ellos tenían pues capas y capas de ropa como era en aquel entonces, ¿no? En esa época. Exactamente. Y les dice, se van a tener que ir caminando sin parar hasta llegar allá, que eran varios días de camino. Y llegando allá tenían que ponerse a construir un palacio. Ajá. Entonces... Muchos no llegaron hasta allá, murieron en el trayecto y cuando llegaron allá, los hace trabajar, pero sin descanso. Y sin quitarse la ropa. Sin comida. Y les dijo que no se podían quitar la ropa, pero como era tanta, pues les empezó a estorbar, ¿verdad? Y sí terminaron en harapos, ¿verdad? Porque era más fácil para trabajar para ellos así. Y sí sé que la mayoría murió ahí, en el trabajo. O sea. Y estas personas eran los que manejaban toda la economía de esta parte de Valaquia. Sí, exactamente. Y ahí él se encargó de reemplazarlos con personas del pueblo o extranjeros. Y no porque confiara en ellos, sino porque así se aseguraba la lealtad. Alguien tenía que quedarse. La lealtad de estos. Ajá. ¿Ah? En otra ocasión, ¿sí? Vlad ve que en su territorio pues hay mucha gente, mucho mendigo, ¿ah? Mucha gente pobre, mucho lisiado, mucho discapacitado. Fue en una época navideña, fíjate. Uh-huh. Eso fue lo que yo, en esta última, lo último que vi fue que era una época navideña y que los había invitado a un banquete. Sí. A toda la gente pobre, toda la gente indigente de la calle, las personas con discapacidad, todos los que, cruelmente lo voy a decir, pero todos los que le estorbaban a la sociedad. Él lo veía como que... Porque recibió muchas quejas de estas otras personas que sí estaban bien acomodadas. Y él lo hace más bien porque dice, sí es cierto, estos no me están pagando por vivir en mi territorio, entonces no me sirven. Exactamente. Y los invita. Los invita y comen y beben. Pues lo mismo que en el relato pasado, comen, beben, se la pasan muy padre, les ponen música. Y mencionan que él les pregunta cómo están. Sí. Ellos no, pues estamos... Escenan, todo, había música. Ajá, estamos contentos, nos la estamos pasando muy y padre. Al final es cuando sale. Él les dice, ¿quieren estar así siempre? ¿Quieren estar así para toda su vida? ¿No? Que sí. Sale y les prende fuego. Sí. O sea, voy a volver a decirlo de esa manera tan cruel, pero acabó con la pobreza. Acabó con la pobreza, exactamente. Acabó con un problema de una manera horrible, pero pues, ahora sí como quien dice, puedes juzgar mis métodos, pero no mis resultados. Es un personaje bien, tanto odiado como querido por el hecho de que era un gran guerrero, era un gran peleador y era ahora sí como que el más valiente, habían dicho por ahí. Y por eso tenía mucha admiración de su pueblo, pero pues también digamos que de admiración disfrazada de miedo. Sí. Bueno, miedo disfrazado de admiración. Bien, pero era ese miedo, ¿verdad? Sí. Dice Adriana Arroyo, quemar a la gente era muy común de los mongoles. Sí, Rubén Luján, aquí en la transmisión también de Radio Mexicana, dice,
Saludos, equipo. Mi Gmail para hacer posible mandar info sobre los Anunnaki. Excelente, sí, claro que sí. Ese tema nos vamos a llevar Varios cerca de 2 episodios. semanas. Sí. El de lo de los gitanos. ¿Cómo es? Es que hay dos Cuando los cocinan, que Lo- los meten a una caldera. los que tienen la Ujú. reja. Oh, sí es cierto. Cuando decía acabar con los gitanos y algo de sajones y todo esto, estos pues eran personas que no pagaban tributos ni nada, ¿verdad? Lo mismo que los otros. Ajá, y pues estos eran personas que se aprovechaban, utilizaban los recursos de una región y se mudaban a otra. Entonces Blas lo que hace es Ujú. que los captura, Sí, es el que te decía. los captura y se los lleva y ahí se las iba contando después de segundo cuarto. Regresamos en Enigma 1300. Ujú. Es que ese último ya no lo estuve escuchando muy bien porque ya estaba yo de ay, no, porque como que me lo imagino muy Ujú. así. Sí, Por eso no lo soporto. sí, es que sí me hace mal. Sí, pues lo tengo aquí. Y este tema ya me lo sabía desde hace mucho, ¿verdad? Yo lo empecé a estudiar a hablar cuando empecé con la lectura sobre vampiros y todo esto. 22, 23 años tenía y lo empecé a estudiar y me fascinó muchísimo la historia de Vlad. Tanto así que me llegaron a decir Drácula a mí un tiempo. ¿Sí? Su nombre era Drácula. Y ahora que lo retomé otra vez, así como que ahora que lo volví a estudiar, empecé a recordar un chorro de cosas otra vez. Ay, no. Que también podemos hacer si ahorita acabamos poquito antes, hablamos un poquito de lo que es Drácula el vampiro, que también me lo sé, ¿verdad? Y bueno, también sobre Drácula el vampiro también se puede hacer otro programa aparte, que hay muchísimas cosas. De hecho, cuando me dijiste lo de Drácula, dije yo, es el. ¿Qué dijiste? Pues es el del monstruo, de dónde salió y la. Que la idea, ahí les va. Bueno, ahorita se los digo al aire. Sí. Y Está nada. chido. Y nada que no, Y nada que no. que era el personaje histórico. Pues Pero pues dicen que de ahí Bram Stoker sí leyó, ¿verdad? Muchas cosas sobre Drácula. Ujú. El peiné, ¿viste? ¿Y dónde lo pones? Y regresamos amigos. Vamos, por ahí les iba a decir que estamos hablando aquí fuera del aire que pues también el mito de Drácula, ¿verdad? Del vampiro, que está el verdadero monstruo Drácula, no es como todos ahorita lo imaginan, ¿verdad? Es muy diferente, por eso le digo que podemos hacer otro programa hablando de Drácula, el vampiro, porque es muy aparte. Bram Stoker sí se basó un poquito en Vlad Tepes. Hay registros, hace poquito encontraron en una biblioteca las marcas que hacía Bram Stoker, ¿verdad? De lo que iba leyendo, de donde agarró datos, ¿sí? Pero no quiere decir que se basó totalmente en Tepes, ¿verdad? Nada más sobre lo que, de hecho, la novela Drácula no se iba a llamar Drácula, ¿no? El título original era El no muerto, The Undead, ¿sí? Hasta el final fue cuando decidió cambiarlo por Drácula. Y le gustó más. Y le gustó más, sí. Sí, dijo, es que esto es Sí, pues por el exactamente lo término de que era un necesito. demonio. ¿Ah? Exactamente. También, no, es que también con Drácula nos podemos ir un programa entero. ¿Qué más? De eso de lo que te he dicho.
¿Qué era? de los servidos. Oh, sí, estábamos viendo lo de los que capturó y que se los llevó, ¿verdad? Los tomó prisioneros y dice, cósanlos. Y trajeron unos calderos grandes en donde puso unas rejas que mantenían la cabeza afuera, las llenó con agua y debajo puso el fuego, préndanle, los prendió y, y los cocinó vivos. No podían, pues no se podían, porque no se podían mover, no se podían salir porque estaban atorados con las rejas y aparte abajo el cuerpo estaba encadenado. ¿Verdad? Entonces era que de hecho pues, dicen que esta muerte por cocción así es. Es una de las más dolorosas, ¿no? Así es, porque es lenta, ¿verdad? Lenta. Entonces, ya se imaginarán. Por cocción, ¿no? Sí. Qué horrible. Sí, es que eso está feo. Pero Pero pues hasta dónde puede llegar el sadismo de una persona, ¿por qué? ¿Qué les da? Porque son personas que están mal de la cabeza y tienen poder. mira, Y es por eso que pueden hacer todas esas cosas. dice Adriana Arroyo, Drácula, hijo del dragón o hijo del diablo. Sí, lo explicábamos ahorita, ¿verdad? Que en el idioma antiguo de ese tiempo, de los 1400 y tantos que vivió Vlad, el término Dracul significaba dragón, porque incluso la orden del dragón en su logo era un dragón. ¿Sí? Pero en el rumano ya actual hay una diferencia que Dracul ya significa diablo o demonio, ¿verdad? Pues por eso y es más común que se le asocia. Y Draculea es hijo de. Ajá, exactamente, que el término es hijo de. Hijo de. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra anécdota que te acuerdes? Solamente entre esas. Sí. Sí. ¿Quieren ver cómo murió y hablamos un poquito del mito del vampiro, Drácula? Ok, pues Tepes. Dicen que probablemente fue a finales de 1476, en diciembre, cuando acababa de comenzar pues su tercera etapa como gobernante. Dicen que por ahí fue traicionado, ¿verdad? Que fue traicionado. Hay varias versiones. Una dice que fuerzas turcas pues sí, lo capturaron, ¿verdad? Y lo mataron. Otra dice que fueron los mismos boyardos que eran sus. Yo me voy más por esa, ¿no? Sí, que de hecho, los la versión que yo más he escuchado y la que se me hace mejor es esa. Hay dos que me gustan mucho, que son por las que yo me podría ir, que es esta donde sus mismos guerreros lo traicionan. Y hay otra que dicen que como le gustaba mucho disfrazarse y irse a los campamentos de los otros, sus mismos soldados lo confundieron con un soldado otomano y lo mataron por error. Que otros dicen que hubo un turco que hizo pasarse, que lo contrataron para hacerse pasar por un sirviente, ¿verdad? Y que lo agarró descuidado, que incluso fue atacado por la espalda, ¿eh? Pero eso no, como que no, Vlad no era así como que tan confiado de dejar entrar a cualquier persona, ¿verdad? Sí, no creo. No, por eso no me la creo. Su cuerpo pues fue desmembrado, su cabeza fue llevada a Mehmet II. Neta que lo hubieran empalado. Pues es como murió en la batalla, yo creo que. Pues ni al caso. Y llevaron su cabeza a Constantinopla, donde estaba Mehmet II, que lo que hace él pues, es clavarla en una estaca y ponerla pues ahí en la ciudad de Constantinopla en exhibición para que vieran que pues la tercera había sido acabado, ¿verdad? Más que nada. Su cuerpo pues nunca ha sido encontrado. Supuestamente estaba cerca de una iglesia donde murió, pero en los años 30 se hicieron excavaciones ahí y no encontraron el cuerpo de Vlad. No, el cuerpo de Vlad está perdido. Ahorita incluso hay tours donde te llevan incluso que a la tumba de Drácula, pero no hay.
no hay una tumba tal de Drácula, ¿ah? Estaría muy padre ir a una excursión de De hecho, eso. incluso con el castillo hay errores, ¿verdad? Ujú. Que el castillo que era el de Pomenare, que era el de él, que él no nació en ese castillo. Muchos van a los castillos y dicen, "Ah, aquí nació Drácula". No, ahí no nació Drácula. Ni siquiera en el otro, en el castillo de Bran, tampoco. Él nace acá En una, casa sí, en una normal. casa sencilla, sí, que era Ujú. de una sola planta. Ahorita esa casa está ahí como para que la vayan a visitar, pero ya está remodelada, incluso ya tiene, creo, 2 o 3 pisos. Mm. Ya la casa original donde nació Vlad ya no está, ¿verdad? Ya está remodelada, por así decirlo. No, pues es que pues ya han pasado muchos años, ¿no? Ni modo que no. Ahora, Ujú, la duda es por qué en Bram Stoker dice que es de Transilvania. ujú. ¿Por qué? Si él fue de Valaquia. Porque como te dije, está basado nada más en algunas cosas, no exactamente en Se le todo. hizo más atractivo decir que era de Transilvania. Tal vez porque el nombre suena como que Más acá. más. Sí, sí. Nada, me gusta más Valaquia. Que me dijeran, ah, es de Valaquia. Y yo, "Ah, caray". La verdad, Transilvania no suena tan acá. Pero es lo que todo el mundo cree, incluso cuando les nombran hablar Tepes, todos se van a. Luego con lo de Drácula. Sí, exactamente. Y pues ahí con Drácula hay otras cosillas. Dice Adriana Arroyo, su hermano se quedó con los turcos y peleó contra él. Sí, y también, de hecho, después Radu sí Radu tuvo un gobierno entre estos 3 periodos de Vlad, Ujú. y dicen que fue un gobierno bueno, ¿va? Porque no había guerra, no había matanzas, no había nada de esto. Él sí estaba chido. Ajá, pero después regresa Vlad, es cuando regresa todo el desmán otra vez. Entonces él se quedó con los turcos y luego Es que les declararon la guerra. cuando liberan a Vlad, que se regresara a los 17 años que lo liberan, Radu no se va, Radu se queda ahí. Se queda con él. Ajá. Y pues para Murat II, pues fue como que algo así perfecto. Pues muy bien, este se va a ir para allá, el hermano se va a ir para allá. Y ahora este me va a servir si aquel quiere hacer algo. Ok. Fue como estrategia, ¿no? Sí. Una estrategia muy buena así de que no. Vamos a estar en paz mientras estos dos estén bien. Pero si este si este empieza a querer Es hacer que, algo, pues aquí tengo a su hermano y va a ver que no va a hacer nada. es que incluso Vlad tenía que pagar después tributos a Mehmed. Y cuando pasan varios años, creo que pasaron 5 años, Ujú. y Mehmed pide, ¿verdad? Que, que le mandes los tributos. ¿Y qué es lo que hace Vlad? Dice, no. Y así le declara la guerra. ¿Ah? Ok. Incluso hay ahorita me acabo de acordar de otra historia de estas de Tepes. Una ocasión, sí. Ya se te fue. Se me- vámonos, vamos mientras pues al último corte y Ahí se acuerda. regresamos. Ahí me acuerdo. A ver. Ya. Estábamos ¿en qué estábamos? De lo del el indulto que no le quiso mandar Ajá. y luego te acordaste y le declara la guerra. Es que me acordé de otra historia. ¿Cuál es la otra historia? Una de los turbantes es otra. La otra se me fue. Era. A ver, Algo cercano de la ciudad. no era otra cosa. Era algo así. Que tenía que ver con lo de. Que tenía que ver con lo de. Que se quedó
otro chango con los turcos. Sí, ¿no? Continuamos. Así, bueno, bueno, nosotros contamos eso. Cuéntalo. Y regresamos amigos, vamos con el último segmento, ¿sí? Bueno, no me acordé de la otra, pero me acordé de otra parte. ¿Sí? Esta, pues, ay, digamos, saludos a los que nos estaban viendo aquí en Tatooine. Kino, Jacob, Kitty Ortega, Noé Muñoz, Luis Antonio Ontiveros, Ana Arroyo, Jesus Adak, Mike Belmont, saludotes para todos ustedes. Armando Salazar, Alberto Montelongo y Mariela Treviño. Saludos, un saludote a todos. Y una vez, ahí les va. Llegaron unos embajadores, ¿eh? ¿Verdad? Y cuando entran, estos pues eran humanos. Y llevan un turbante. Cuando entran, se les queda viendo así con esa mirada de odio, de hasta aquí llegaron exactamente. Y les dice, les pregunta que por qué no se quitaron sus turbantes si están ante un príncipe. Claro que Vlad sabía que pues ellos no seguían las leyes de ahí, sino que ellos seguían las leyes otomanas. Sí, pues sí. Y ellos no tenían permitido quitarse ese turbante. Vlad lo toma como una falta de respeto hacia él. ¿Y qué es lo que hace? Dice, no se quieren quitar sus turbantes. Clávenselos a la cabeza para asegurarnos de que no se los quiten entonces. Les clavaron la cabeza. Les clavó el turbante. ¿Con qué? Con clavos de hierro. ¿Así muchos o uno? Bueno, no encontré así el dato exacto, pero yo me imagino que fue uno, ¿no? Uno grandote. No creo que aguantaran más de uno. A lo mejor. ¿Verdad? Qué feo. Sí. Pues a ver, bien, íbamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que era el mito del murciélago. Del vampiro, ¿verdad? Del vampiro Drácula, que también, como decimos, pues sí está inspirado un poco, ¿verdad? Pero no, de hecho, el mito de los vampiros, todo lo que tiene que es, cuando te dicen que es un vampiro, Colmillos. colmillos, ¿qué más? Sangre. El sol que no les puede dar. Ahí está una clave muy importante. Ok. La novela de Drácula no tiene nada que ver con el mito del vampiro que muere en el sol. ¿Sí? Okay. En realidad, Drácula como tal, el literario, ¿verdad? Digámoslo así. El personaje. El personaje literario de Drácula, si se acuerdan, que han leído la novela y Drácula podría andar en el sol. Okay. Reducían sus poderes, pero no morían. Este mito de la muerte por el sol viene de Nosferatu. Sí. Nosferatu. ¿Qué es Nosferatu? Nosferatu es una copia de Drácula porque el director, el guionista de Nosferatu va con la viuda de Bram Stoker, ¿verdad? Y le dice que quiere hacer una adaptación al cine de la novela Drácula. Ajá. Y ella le dice, no. Y ellos se quedan así, ¿cómo que no? No quiero, no les doy, ¿verdad? Entonces él dice, oh, sí, ¿cómo de que no? Sí. Y crean Nosferatu. Y lo que hacen ellos es, exactamente, ellos para evitar derechos de copyright y todo esto, pues se crean un vampiro similar, que Nosferatu, o sea, si ustedes han visto Nosferatu es Drácula, o sea, los nombres están, en vez de Conde Drácula, pues aquí es el Conde Orlok, Graf Orlok. Los nombres estaban muy similares. En Drácula,
era Jonathan Harker. En Nosferatu era Jonathan, ¿sí? Ok. Así estaban muy similares así. Entonces esto era para evitar el copyright, ¿sí? Nosferatu pues es un vampiro completamente diferente, ¿verdad? Es muy diferente, incluso Drácula es muy diferente a como lo creen. O sea, creen ahorita el mito del vampiro es, ay, si muere en el sol, ¿ah? Es inmortal. No, ¿ah? No. Es esta jugada de que el sol los asesinaba, los mataba, fue una sacada de manga, ¿verdad? De estos. Ok. Porque si recuerdan, en la novela de Drácula, Drácula muere cuando que lo tenían que decapitar, ¿sí? Y poner su cabeza entre sus piernas, ¿sí? Que es como un vampiro, como muere, cortar la cabeza, ¿sí? ¿Qué más? Y todo esto de que la estaca de madera y de que el ajo y de que no sé qué, o sea, todo eso se fue agregando o también es de la parte de esa historia. De hecho, en Drácula, cuando enferma esta Lucy Westenra, que era la amiga de Mina Harker, la prometida de Jonathan Harker, incluso que es cuando aparece Van Helsing, él incluso da esto del ajo, que frota ajo en todas las ventanas, en las puertas, incluso en la chimenea, ¿ah? Para evitar que entre, pues, este Drácula, ¿verdad? Entonces vampiro. sí tiene que ver. Pero, de hecho, el mito del vampiro viene de que encontraban los cadáveres, pues, que los encontraban con el cabello crecido, con las uñas, incluso los encontraban con sangre fresca en la boca, la barriga inflada, y decían, es que es un vampiro, miren, se acaba de alimentar. ¿Ah? Cuando no era así, estos son síntomas de gente que muere por otra enfermedad que es ok. ¿sí? De ahí es todo esto, todos estos mitos. Lo de la estaca, no sé por qué, de dónde saldría eso de la estaca. Sí, pues dijera el de la película, pues sí, ¿a quién lo mataría? Porque de hecho a Drácula también lo pueden con una estaca, ¿verdad? Incluso a Drácula lo único que le causaba daño era la cruz. Ok. ¿Por qué? Porque supuestamente, pues, este Drácula literario reniega en contra de la religión, ¿verdad? Entonces sí era Reniega en como contra un demonio o algo así. Ajá. Y que el origen de Drácula, es que por eso me gustaría hacer un programa sobre el Drácula literario, porque el origen de este Drácula está bien genial. Está bien genial. Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? Y por ahí les voy a dar un tip que pues, sí sabrán que este Drácula literario, es el personaje más usado, es el personaje más usado en toda la cultura pop, ¿sí? O sea, tú vas a ver a Drácula en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Drácula, de hecho, es un personaje que se ha ido adaptando muchísimo a todo. O sea, Drácula lo encuentras cuando salió la novela, cuando empezó el cine, fue con Nosferatu, esta adaptación pirata, digamos así. Cuando salen cómics, también aparecen cómics. Lo puedes encontrar en muchísimos. En las de Hotel Transilvania, esas películas. Sí, de hecho, Drácula es el personaje más. Drácula es el personaje que crea el multiverso. Sí, así de fácil. A Drácula lo puedes encontrar incluso en Marvel, en DC, con Scooby-Doo. Ah, sí. Scooby-Doo, en muchísimos, en los Picapiedra, en los Supersónicos, casi en cualquiera vas a encontrar Sí. Sí, hay una de Batman contra Drácula, creo que es Batman y Drácula. Sí, pues pone que sí, pero bien. Marvel, de hecho, Marvel tiene unos derechos de Drácula, porque Drácula es un personaje libre. O sea, cualquier persona puede usar este personaje porque cuando Bram Stoker lo registra
registra, pero los derechos de la obra de teatro, no de, ¿sí? Ujú. No de lo que es El personaje el en sí. personaje, sí, exactamente. Entonces, Entonces sí, entonces pues, alguien puede usar Drácula y no tiene... de hecho, la película de, sí, por eso lo puedes encontrar en dulces, en paletas, en los, porque, o sea, cualquier persona puede escribir lo que sea sobre Drácula y no va a haber derechos de autor ni nada. Es un personaje de dominio público, ¿sí? Personaje de dominio público. ¿Sí? Y es debido a esto, ¿verdad? Que por eso lo encuentras en todos lados. En el cereal, hay un cereal, ¿verdad? Por eso les digo, me gustaría hacer un programa nada más sobre Sí deberíamos, sobre el sí Drácula deberíamos, porque sí literario. está interesante eso de que, pues, de toda la imaginación que tuvo una persona para crear un solo personaje y que ahora Que también es siga siendo relevante. más de 120 Sí. años después, ¿verdad? Que siga siendo relevante. De hecho, como decíamos, Marvel tiene unos derechos pagados de Drácula, adquiridos, que de hecho hay incluso, pues, Blade es un referente a Drácula. ¿Ah? Hay una película de Marvel que se llama Tomb of Dracula, la tumba de Drácula. ¿Saben qué es lo que hizo Marvel? Que eso está genial. Es una continuación de la novela de Drácula. Sería la segunda parte. Como una secuela. Exactamente. Hay muchísimas sí, o sea, por si les estaría bien genial hacer un programa sobre el Drácula literario. Sí, porque sí está. Incluso la muerte de Stoker está también llena de cositas, de misterios. ¿Cómo ven? Hay que hacer uno de Drácula literario. Muy bien. Porque cuando me dijiste eso de Drácula, fue lo que yo pensé. Que iba a ser este Drácula. No pensé que me fuera a encontrar con estas muertes y así. Me agarraste en curva, machín. La verdad. Y por eso en el banner puse Vlad Tepes, Porque Drácula. sí, no, sí, porque sí había buscado, sí había querido empezar a buscar, no había buscado nada. Sí quería empezar a buscar, pero dije yo, vamos a ver de dónde lo sacó. Fui y busqué el banner. Vlad Tepes, ok. No sabía con lo que me iba yo a encontrar. La verdad, diferente. sí. Sí. Fue algo Inesperado. inesperado, la verdad. Y estuvo muy interesante. O sea, hasta eso sí estuvo interesante porque, pues, todo eso de las guerras y eso está muy de prestarle atención, porque para mí es un rollo muy reburujado. Sí. Sinceramente. Como cuando hablamos de las termópilas, ¿ah? Sí. Ándale también. No pude con ese tema y mejor te lo dejé a ti. Sí, así yo te lo conté. Sí, porque sabes que no pude con ese tema. Y sí, también nos pasó con el de Zeus. Con... Zeus. Yo me lo estudié y casi no me dejaste. No fue Zeus. Pero sí. Fue Odín, sí es cierto. Eso te pasó a ti porque no pudiste con ese tema y yo me lo aventé. Sí, pues es que es diferente. Es que la verdad, a mí la mitología no. A mí me encanta la mitología. Se me hace un poquito complicada. Tiene muchísimas cosas que estudiar. Sí. Preciso. ¿Ah? Pero está muy interesante. Es una serie de cosas y luego el porqué de ciertas cosas. Ese es lo reburujado. La verdad. Sí, ese de Odín estuvo muy... Ay, pues hay que hablar de algo de mitología aquí, ¿no? Yo me lo aviento, el que quieras. Ok. Búscalo. Métalo. El que quieras. No, tampoco vas a buscar uno bien difícil. No. Algo así más o menos como esto. Sí. Y nos lo aventamos. ¿Qué es? Luego después nos aventamos también las termópilas aquí, que es ahí, pues. Excelente. Pues, nos despedimos. Que tengan muy bonita noche. Yo soy Inana Lira, si nada más me encuentran en Facebook. Y aquí en 800 en Tatuí. Y yo soy Ed Shenki de Montecristo y les quiero agradecer por habernos escuchado, por habernos visto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Cierra.
Que pasen feliz año nuevo y espero que hayan pasado muy bonita Navidad. Así es, y pues nos vemos la próxima semana, ¿sí? En Anochecimiento Twin y Enigma 1300. Chao. Enigma Uy, bájale. ¿Mm? espera en la próxima edición. Ahora no se te bloqueó ese milagroso. ¿Qué le moviste o qué? ¿Mm? Es que de repente, es que ahora me fijé que no sé qué se le movió Ajá. y es verdad que de repente le subo el volumen y me marca, está subiendo el volumen muy alto. Cuando eso pasa es porque algo se le movió. Sí. Yo ya me fui a la pantalla y la acomodé una vez. Cosas así bien raras. Cuando te avisas mucho brillo, el brillo está bonito. Pues amigos, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, por ahí estén pendientes. Porque vamos a hablar algo ahora sí de mitología. ¿Va? Nos vemos. ¿Será la Chao. otra semana o cuándo?